Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de A Debate. El programa que comenzamos hoy estará dedicado a analizar y dialogar sobre la reforma laboral que ha aprobado el Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy. Una reforma que el Ejecutivo se plantea para dar solución, se dice, al grave problema del paro que está sufriendo nuestro país, aunque las soluciones parece que llegarán a largo plazo, según el Ejecutivo. Por su parte, los agentes sociales, los sindicatos, los principales sindicatos españoles, han mostrado su más rotundo rechazo a esta reforma laboral. Lo hacían, de hecho, el pasado domingo con manifestaciones y concentraciones en las principales ciudades españolas, como decimos, para mostrar su disconformidad con esta nueva reforma. Para debatir este tema hoy nos acompañan miembros de la Unidad Provincial de los Sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Saludamos ya a Rafael Vargas, secretario de Relaciones Institucionales de UGT Sevilla. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Saludamos también a Manuel Martín, que es secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras de Sevilla. Hola, buenas noches, Manuel. Buenas noches. A mi derecha pues está con nosotros Rosa Olaya, que es vocal de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Sevilla. Buenas noches, Rosa. Buenas noches. Y también por parte de la Confederación de Empresarios, Carmen Izquierdo, que es directora del Departamento Jurídico Laboral. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que el principal tema que planteamos hoy, la reforma laboral, ha sido una de las medidas que más polémica ha despertado, y es el abaratamiento del despido. Como saben, el despido improcedente, la indemnización se reduce en los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, actualmente es de 42, y el despido procedente será de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. El Gobierno ha dictaminado que el objetivo de esta medida es reducir la dualidad laboral y hacer más atractiva la contratación indefinida. Comenzamos por los sindicatos. ¿Qué os ha parecido esta medida, Rafael? Bueno, buenas noches. Yo quisiera empezar diciendo que ayer fue el Día Nacional de la Igualdad en los salarios entre hombres y mujeres, y que todavía sigue existiendo una gran discriminación en este país con respecto al mismo trabajo, mismo puesto de trabajo y salario. Concretamente en Sevilla, las mujeres trabajadoras en un mismo puesto de trabajo, en una misma empresa, ganan un 29% menos. En Andalucía un 25% menos, y en España un 22,5% menos. Nosotros queremos reivindicar a los sindicatos, creo que hablo en nombre de mi compañero también, queremos reivindicar la igualdad salarial para las mujeres en este país. Es de justicia y creo que es necesario que lo hagamos. Con respecto a la primera valoración que hago de la reforma laboral, usted incide ya en el tema de los despidos. Es evidente que el despido se abarata, el despido no solamente el procedente, el despido improcedente, pero yo quisiera hacer una valoración general primero de la reforma laboral. Nosotros nos parece que la reforma laboral nace ya viciada, y nace viciada porque nace sin contar con los agentes sociales. Los agentes sociales, los sindicatos, lo que estábamos era negociando a nivel nacional con la COE, con los empresarios, intentando hacer un esfuerzo grande por una parte y por otra, intentando ponernos de acuerdo, y hemos cumplido con esa obligación, que además desde el punto de vista de la responsabilidad. Habíamos llegado a unos acuerdos, habíamos concretado que para este año, año 2013-2014, íbamos a tener un aumento entre el 0,5% y el 0,7%, y lo que ha hecho el Gobierno con la reforma laboral no es ni más ni menos que saltarse a la torera esos acuerdos a los que ya habíamos llegado los sindicatos con los empresarios. Es una reforma que ya lo han dicho por activa y por pasiva los propios miembros del Gobierno, el ministro Montoro, el ministro de Guindos, el propio presidente Rajoy, que no va a crear empleo, que a corto y medio plazo no va a crear empleo, porque cuando va a crear empleo va a ser cuando se active la economía y empecemos a crecer, como todos los que estamos aquí sabiendo, al 2,5%, que es cuando se crea empleo. Entonces, creemos que de por sí la reforma lo que ha hecho ha sido decir, vamos a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para acabar con derechos consolidados que tenemos los trabajadores desde hace decenas de años de una tacada. Es una reforma que además consideramos que en absoluto es equilibrada, porque ha escuchado solamente a una parte.
Vamos a entrar, si usted quiere, en el tema de los despidos, como vamos a hablar durante la noche más veces, el tema de los despidos, en el tema del descuelgue de los convenios, en el tema de la ultraactividad, la negociación colectiva, el desequilibrio que aquí se va a organizar, que se rompe ahora mismo el equilibrio que existía entre los empresarios y los trabajadores a la hora de la negociación. En todo eso podemos hablar. Pero yo quiero decir en principio que a mí me parece que esta reforma laboral no va a servir para crear empleo, porque además está demostrado que de las decenas de reformas laborales que se han hecho en los últimos 30-35 años, la estadística lo dice, y eso es un dato objetivo, nunca se ha creado empleo. Lo único que ha servido es para precarizar el empleo, para precarizar el trabajo y para que las condiciones de trabajo de los trabajadores pues se mermen, y en principio esa es la valoración que hago de la reforma. Manuel. Bueno, pues la reforma es ineficaz para los trabajadores y trabajadoras, inútil para la creación de empleo e insuficiente para la economía. Es una reforma que principalmente viene marcada desde Europa, desde Merkel, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, y que parece ser que también tiene las tintas de alguna parte de la patronal, ¿no? Como ha dicho ya Rafael, los sindicatos y la patronal creo que han llegado a un buen acuerdo hace escasas semanas antes de que el gobierno de Rajoy decretara la reforma. Un acuerdo sensato, un acuerdo donde las organizaciones sindicales han demostrado sensatez, en donde hay una gran parte de la reforma que ya estaba acordada con los propios empresarios y que el gobierno se la ha cargado un plumazo. Entendemos que el gobierno, evidentemente respaldado por 10 millones de votos, pero no creemos que le dé derecho a legislar sin hablar con los agentes sociales. Ha legislado, sobre todo, es equilibrada, la reforma es equilibrada solo y exclusivamente para los empresarios, no para los trabajadores. Como tú bien has dicho, se ha abaratado el despido. El despido se ha abaratado, evidentemente, de 45 días a 42 mensualidades a 33 mensualidades de 24. Una reforma que en el concepto del despido nos afecta ya a todos y a todas los trabajadores y trabajadoras a partir de la entrada en vigor. Quiero decir que los trabajadores y trabajadoras que tenían anteriormente un contrato con 45 días y 42 mensualidades, a raíz de que entra la reforma, ya le aplica los 33 días y los 24. Pero también con una salvedad, se ha cargado los salarios de tramitación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un trabajador es despedido, mientras el juez dicta sentencia, van corriendo los salarios de tramitación. Pues bien, ahora con esta reforma, si el trabajador gana y es despido improcedente, el empresario es el que elige, como antes, si readmite al trabajador o no lo readmite. ¿Cuál es la diferencia? Si lo readmite, le tiene que pagar los salarios de tramitación. Si no lo readmite, solo y exclusivamente le paga los 33 días, si es el despido improcedente. Por lo tanto, ¿qué empresario va a admitir a un trabajador sabiendo que le tiene que pagar los salarios de tramitación? Pues yo creo que nadie, que ningún empresario lo va a admitir. Evidentemente, la reforma, ya con esta es la 52 o 53 reforma, y se ha demostrado que no crea empleo. El problema aquí de la creación de empleo no son las reformas laborales, está demostrado. Aquí el problema de la creación de empleo es que el crédito no fluye a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas que son verdaderamente las que crean empleo en este país. El gobierno se debe de preocupar de que los bancos le den crédito a los empresarios para que creen empleo. Yo creo que los empresarios, la preocupación del empresario hoy en día no es si el despido me cuesta más barato o más caro. Si la preocupación del empresario hoy en día es que no tiene crédito para mantener la empresa. Es que ahí estamos de acuerdo. No tiene crédito para mantener la empresa y por lo tanto no tiene crédito para generar empleo. Y ahí estamos de acuerdo con los empresarios. Y yo creo que ellos estarán de acuerdo con nuestras posiciones en ese aspecto. Por lo tanto, el gobierno lo que tiene que hacer es legislar una reforma fiscal donde fluya el crédito. Porque está muy bien que se le dé el crédito a los bancos, como se le está dando hoy en día. Se le da crédito al Banco Central Europeo, se le da al 1% y ellos cogen y lo invierten en deuda pública y están ganando el 3 y el 4. Pero
hay empresarios, sobre todo las pequeñas y medianas pymes, que es el 95% de la creación de empleo de este país, donde no está fluyendo el crédito, donde están ahogados. Por lo tanto, la reforma tendría que ser más bien vinculada al sistema financiero. Ya como he dicho antes, en las 52, 53 reformas, y se ha demostrado que no crea empleo. De hecho, el presidente del Gobierno ha reconocido que este año se pueden perder 800.000 puestos de trabajo más. Por lo tanto, esta reforma es inútil, ineficaz para la creación de empleo. Gracias, Manuel. Bueno, en nombre de la Confederación de Empresarios, Rosa, para los empresarios se hace más atractiva, como dice el Gobierno, la contratación indefinida con este abaratamiento del despido. Hombre, yo también, bueno, la verdad que respeto la opinión de mis compañeros y también creo que la referencia que ha hecho a las posibilidades de crédito y de financiación de las pequeñas y las medianas empresas es muy importante. Pero, hombre, tampoco quiero saber, yo soy de carácter optimista y, hombre, confío un poquito en que las cosas tienen que mejorar. Y también pensar que en tantísimos años y de reformas que ha habido en este país nunca han mejorado las condiciones de los trabajadores, pues me parece también un poquito arriesgado. Es evidente que estamos ahora mismo en una situación mala, de crisis, una situación realmente preocupante que nos preocupa a todos, no solamente a los trabajadores, sino también a los empresarios, pero decir que hemos perdido derechos desde el año 80, que se creó el primer Estatuto de los Trabajadores, hasta ahora, pues la verdad, creo que las cosas no son así. En la referencia al despido, y no por eso quiero decir que nosotros estamos justificando cuál va a ser y que nos parece estupendo despedir o no despedir a los trabajadores, porque yo creo que el objetivo de los empresarios en relación a sus empresas no es despedir, sino mantener el empleo. Mantener el empleo porque es, a fin de cuentas, lo que le da de comer, precisamente por lo que estamos diciendo. Estamos hablando de empresas pequeñas, de empresas y medianas empresas en las que el mismo empresario es trabajador. Y igual que los trabajadores se preocupan por su trabajo, el empresario se preocupa por el suyo y por mantenerlo. Y sabe que si sus trabajadores están bien, él evidentemente también está bien. Entonces, en cuanto a la relación al despido de 45 días, pudiéndonos gustar más o menos, ahí también hay que hacer una mención. Se habla de la rebaja de los 33 días, pero los 33 días a partir de ahora, de este momento. Entonces el decir, a partir desde el día de ayer se han producido despidos masivos en la empresa, pues no lo sé, porque a partir del día de ayer todavía tenía que aplicarse los 45 días, si estamos hablando de despido improcedente, y los 33 días cuentan a partir de ahora. O sea que la persona que se despidió, pues con fecha 12 de febrero, se le aplicaron los 45 días con el decreto aprobado y para el día 13 y 14 se les aplicaría entonces los famosos 33 días y el límite sigue manteniéndose en 42 mensualidades para todos aquellos trabajadores con contratos que ya estaban iniciados antes de la reforma. Entonces, hombre, me gustaría hacer esa puntualización porque sí que es verdad que no es cierta, es dura, a nadie le gusta verse ante una situación de despido, pero yo creo que hay que intentar sacar pues los aspectos positivos de la reforma y que evidentemente no están en el despido, sino intentar mantener el empleo y que el objetivo y en lo que se refleja en la exposición de motivos es vamos a intentar garantizar no el despido ni la salida de las empresas y que las empresas cierren y que cierren lo más barato posible, sino intentar garantizar puestos de trabajo y empleo. Muy bien, Carmen Izquierdo. Bueno, pues además de lo que se ha dicho aquí, añadir que sí entendemos que es una reforma necesaria. La crítica situación económica, el alto nivel de desempleo en España, en Andalucía y en la provincia de Sevilla justifican adoptar medidas que garanticen el mantenimiento de los empleos y de las empresas, porque si no se mantienen las empresas no se puede mantener el empleo. Es verdad que aquí se ha dicho que son los empresarios quienes generan empleo y este empleo hay que garantizarlo y las condiciones que existían hasta ahora no lo permitían. Han cerrado muchísimas empresas en los últimos años y las condiciones laborales eran unas condiciones que no favorecían ese mantenimiento ni garantizaban el empleo. Luego vamos a dar un voto de confianza a esta reforma, vamos a ver cómo se desarrolla. El tema del despido que se está hablando aquí tiene que ser desarrollado reglamentariamente y hasta que eso no se produzca, lógicamente tampoco podemos decir que se están produciendo despidos masivos.
Son otras medidas las que se introducen que son importantes, de flexibilidad en la empresa, que luego hablaremos de ella, y en definitiva a nosotros nos parece que es una reforma necesaria, es una reforma que sí es equilibrada, equilibra la situación con respecto a lo que había anteriormente, y vamos a ver cómo se desarrolla para poder hacer una valoración en profundidad. Además, se ha clarificado por parte del Gobierno en la reforma las características para que las empresas puedan acogerse a despidos objetivos por causas económicas, ¿no? Que esto, ¿cómo lo veis? ¿Agrava todavía más la situación de los trabajadores o como decía Carmen, pues flexibiliza un poco el tema para los empresarios? Yo quiero decir, por aclarar un poco las cosas, yo cuando decía antes de que las reformas laborales no han creado empleo y que no es que antes hubiésemos perdido derechos, sino que estamos perdiéndolo, y que además me reafirmo en lo que dije de que con esta reforma laboral, con esta que el Gobierno ahora mismo ha decretado, sí que se pierden derechos consolidados desde hace 30 años. Y como muestra un botón, yo no sé si será como consecuencia de la reforma o no, pero ayer salió ya en los medios de comunicación que en el campo de Gibraltar había 150 despidos en un polígono industrial. Salieron en un polígono. Verá que en estas cosas podemos todos filosofar si queremos, pero al final los datos objetivos son los que están ahí, desde el respeto de todas las opiniones que aquí se están virtiendo, ¿no? Y yo creo que lo mejor es saber cómo estaban y cómo se queda, ¿no? Yo traigo un cuadrito, como creo que cada uno traeremos aquí los papelitos preparados, pues yo traigo también el mío, ¿no? ¿Y cómo estaba el despido improcedente? Decía que el despido se consideraba improcedente si el empresario acreditaba una causa, la justificaba y tal. ¿Cómo queda ahora mismo? Queda ahora mismo que se presume procedente prácticamente siempre, y el trabajador es el que tiene que demostrar que no han concurrido causas alegadas por el empresario. O sea, la carga de la prueba, que siempre es al contrario, ahora se deja sobre el trabajador. A mí me van a despedir y yo voy a tener que ir siempre al juzgado, esto se va a judicializar siempre ahora, porque yo voy a tener que demostrar siempre como trabajador o trabajadora que el despido es improcedente y no procedente, independientemente de que se facilita el despido de 20 días, que esa es la causa, claro está. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que se va a facilitar el despido de 20 días, ni siquiera el de 33 días, sino el de 20 días. Eso es como estaba y como queda. La indemnización por despido improcedente en contratos indefinidos. Antes era 45 días, como decías tú antes, y 42 mensualidades de máximo, y ahora pasa a 33 días por año trabajado y 24 mensualidades en el caso de que sea procedente, o sea, improcedente. Y en el caso de que sea procedente a 20 días por año. ¿Y según qué tipo de contratación? Porque ya entraremos en los otros tipos de contratos que además se han hecho nuevos. Bueno, Rafael, si en el caso de que las empresas aleguen pérdidas económicas, que decía la ministra también que tendría que ser 3 trimestres consecutivos, ¿esto llevaría a un despido procedente? Efectivamente, las causas objetivas de despido se han ampliado al abanico totalmente, totalmente. Ahora mismo cualquier abogado laboralista, si es honrado, cuando un trabajador vaya con un problema en una empresa y le pregunte, oye, mira, me ha pasado esto en la empresa, si es honrado con el trabajador o la trabajadora que tenga por delante, lo que tiene que decirle es, mira, que yo ahora mismo está en manos de lo que diga el empresario. Eso es una realidad, y yo no culpabilizo a eso de los empresarios, ¿eh? Yo culpabilizo al gobierno, que es el que ha puesto la norma y los ha escuchado. Los empresarios han hecho lo que tenían que hacer, que es reclamar lo suyo y lo que han entendido que era necesario para ellos. Pero nosotros, que somos los que tenemos que defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, creemos que con esto se ha abierto el abanico de una manera brutal. ¿Qué empresa, pregunto, qué empresa hoy no tiene problemas económicos? Y ojo, además, lo dice de una manera muy civilina, ¿eh? Lo mismo que cuando se habla de flexibilizar, esos son eufemismos que se utilizan para decir, vamos a poner las cosas en el listón más bajo, ¿eh? ¿Qué empresa no tiene pérdida hoy? Ya no solamente pérdida, ¿qué empresa no ha bajado las ventas? ¿Qué empresa no ha tenido menos ingresos? Porque lo que habla es de que tenga menos ingresos. ¿Qué empresa no tiene menos ingresos? Pérdidas o disminución persistente de su nivel de ingresos. Claro, ¿qué empresa no lo tiene? Tal y como están las cosas hoy. Cualquier empresa hoy diciendo porque estamos en crisis, si es que estamos en recesión. Si es que estamos en recesión, no solamente en España, es una crisis a nivel europeo. Ahí están los ejemplos que tenemos de Grecia y demás, ¿no? Cualquier empresa hoy, cualquier empresa tiene pérdida. Entonces cualquier empresa puede alegar perfectamente que es una causa objetiva de despedir a un trabajador. Sin entrar en el tema de la flexibilización, como se quiere llamar eufemísticamente, al tema de la pérdida de los derechos de los trabajadores en las condiciones de trabajo, que antes se entraban en movilidad geográfica, en otro tipo de cosas, que además tenía que ser negociado con los representantes de los trabajadores, y ahora solamente se va a hacer una consulta. Se les va a informar de que hay eso, pero lo toma o lo deja, como las lentejas. O sea, o te bajo el horario y te conformas, o ya sabes que te puedo echar, porque es que me viene a mí bien para mi empresa. O te modifico las condiciones de trabajo y te bajo el salario,
o lo tomas o lo dejas. Es que está así, es que es así de duro, así de fuerte. Es que esta reforma laboral le toca a todo el mundo. Nadie está libre ahora mismo de las consecuencias de esta reforma laboral. Trabajadores fijos, trabajadores indefinidos, no hablemos ya de los trabajadores que están en una situación en precario, ¿no? Trabajadores que están con contratos de formación, etcétera, ¿no? Eso, en fin, nosotros pensamos que evidentemente, puesto que hay una crisis ahora mismo y hay empresarios, que yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía mi compañero Manolo y con lo que decía la compañera antes, ningún empresario quiere echar a nadie de su empresa, nadie quiere echar de su empresa. Un empresario, si tiene una empresa de comerciales, lo que quiere tener 4 comerciales más para vender más, para que su empresa reflote y tire para adelante. Ningún empresario tiene en el chip echar a trabajadores de su empresa. Tengo amigos empresarios, como todos tenemos relaciones con todo el mundo, ninguno de ellos quiere esto. Pero si yo tengo dificultades, antes estabas persuadido a la hora de echar a un trabajador, porque tú tenías 45 días por año en un despido improcedente, y eso te persuadía, decía, bueno, voy a ver cómo lo hago para intentar mantenerme aquí, porque esto me va a costar. Ahora evidentemente que no, y el que tenga problemas, dice, bueno, ahora lo tengo más fácil. Es así, al final lo que persiste, esto al final va a ser una lucha de subsistencia, de supervivencia entre unos y otros, es así. Aunque dependemos de los empresarios para tirar para adelante, evidentemente que sí. ¿Queréis contestar por parte de la... Carmen? El despido procedente sigue siendo igual. Por lo tanto, lo único que se ha hecho es clarificar las causas objetivas del despido. De tal manera que cuando haya pérdidas o ingresos por un periodo consecutivo de 3 trimestres, se podrá hacer. Esas causas, lo único que se ha hecho es aclarar un poco lo que ya había antes. Lo único que se ha indicado es algo nuevo, pero la situación se tenía que dar con anterioridad. Ninguna empresa quiere tener 3 trimestres consecutivos de pérdida, ni quiere tener menos ingresos. Lo que quiere es ganar cuanto más, mantener el empleo y producir más y mejor. Estamos de acuerdo en eso. Por lo tanto, lo único que se ha hecho es clarificar una situación que ya existía. Estamos de acuerdo en lo último. Pero además pasa una cosa, esta reforma pretende mantener el empleo y para eso también se hace, no ya en periodos de 3 trimestres consecutivos, sino de 2, el poder descolgarse para poder mantener las condiciones de trabajo de sus empleados, de tal manera que si no puede mantener las condiciones del convenio colectivo se pueda descolgar de él, para mantener el empleo. Se ha utilizado mucho la figura del despido hasta ahora, se ha despedido masivamente en España. Vamos a darle un voto de confianza a esto y vamos a ver qué ocurre. Es que se ha abusado del despido en España, con 45 días, con 33, pero se ha abusado. Vamos a ver si, organizando un poco de esta manera el despido, no se producen tantos despidos y se mantiene el empleo. Sí, a lo último que ha dicho Carmen, me sorprende esa respuesta. Porque hace 2 semanas la patronal y los sindicatos hemos pactado la flexibilidad interna, pactada, donde también se da la oportunidad a los empresarios, pactada con los representantes de los trabajadores, de atajar que no haya despido traumático, que no haya despido. Pero esta reforma no dice eso. Lo estamos olvidando de lo esencial. Dos cosas. Se ha suprimido la autorización laboral para el despido colectivo. Es una autorización que había que pedir a la autoridad laboral, en este caso estamos en Sevilla, la Delegación de Empleo, para poder hacer el despido colectivo. Se ha suprimido. Lo decide solo y exclusivamente al empresario. Y 2, no se negocia con los representantes de los trabajadores. Cuando hace 2 semanas ustedes, la patronal, habéis firmado un acuerdo con los sindicatos donde se recogen todas estas cláusulas. Y era pactada. Y hemos hecho bastante dejación, porque también nos interesa el empleo, igual que al empresario, exactamente igual. Porque nosotros lo que queremos es que las empresas ganen dinero, para que mantenga el empleo digno y de calidad. Esta reforma no hace eso. No es equilibrada, porque si fuera equilibrada se pactaría con los representantes de los trabajadores. Aquí no se pacta, aquí decide el empresario, con una salvedad, que si yo me dedico a vender ventanas de aluminio y ya no se comprará aluminio, o preveo que no se va a comprar, puedo solicitar, ya en este caso no me hace falta ni solicitar, puedo hacer un despido objetivo,
20 días por año, 8 días, lo recordamos, me lo paga el Fogasa, nos lo pagan entre todos y todas. ¿Ven? Lo pagan, o sea que al empresario le cuesta 12 días, ¿vale? Y el trabajador se va con una mano adelante y otra atrás. Porque aquí, al final lo que va a haber es miedo a perder el empleo. Porque no nos recordemos que hay 5.300.000 parados y paradas. ¿Eh? Que desde luego ninguno, no tienen la culpa, ni ellos ni los trabajadores de esta crisis. Porque recordemos que la deuda, la gran deuda que hay en este país, la mayoría, el 80%, es deuda privada, que al final la vamos a tener que pagar entre todos y todas. Pero, qué casualidad, toda la reforma para pagar la deuda es la reforma laboral. ¿La reforma laboral es la que va a salvar la deuda de este país? Los trabajadores y trabajadoras, no hay nadie más. Por lo tanto, no es equilibrada. A mí me sorprende, o los empresarios en este país han jugado a un doble lenguaje. Firmo con los agentes sociales sabiendo que el gobierno va a legislar. Por lo tanto, salvo. La flexibilidad interna estaba en el documento. Y la contención del salario estaba en el documento. Por lo tanto, ¿por qué no han salido los empresarios defendiendo esa firma? Ese documento que le daba participación a los agentes sociales. ¿O es que ahora queremos solo y exclusivamente la equilibración de que el empresario decida? Por lo tanto, no es equilibrada. La reforma no es equilibrada. La reforma decide el empresario. Es más, me imagino que más cuestiones que ahora más adelante abordaremos, pero equilibrada no es. Y yo sí haría una reflexión a los empresarios, que tendrían que defender lo que han firmado, porque los sindicatos, por lo menos yo creo que tanto UGT y al que yo represento, Comisión Obrera, lo que firmamos lo respetamos. En acuerdos interconfederales, en acuerdos para el empleo y en los convenios colectivos. ¿Cuántas veces tenemos que ir a la magistratura para reclamar que me paguen algo que está reconocido en el convenio colectivo? Que sea firmado por parte de la patronal. Nosotros somos interlocutores válidos de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, la otra contraparte debe de ser igual. Y hay mucha contraparte. Un ejemplo, el convenio de la construcción. Firmado, negociado y además con subida salarial que no se respeta. Y que no se ha respetado. Y todos los que estamos en esta mesa o en este debate lo sabemos. Manuel, por lo tanto, no gracias. hablemos más de equilibrado. Rosa, tiene la palabra. Es que claro, también según como veamos el vaso o la botella, pues tendremos una visión distinta. No se ha respetado eso, como también un poco se han respetado. Tampoco podemos hablar de juego limpio de una parte, juego sucio de otra, cuando también ha habido... Yo no he dicho juego limpio de bueno, yo he dicho respetar lo firmado. Sí, bueno, pero lo hemos entendido, perdón, y a lo mejor lo he entendido mal, pero sí que es verdad que también ha habido convenios cuando se han pactado en ANC, subidas salariales por debajo, se han pactado convenios colectivos por encima, o sea que eso tampoco, ¿sabes? Han firmado las dos partes. Por lo tanto es legal. Eso es, por eso te digo que no es una cosa que se pueda. Y ahora en relación, es que yo con el tema de lo del despido y eso, y de verdad que no quiero ni que se me interprete mal, ni que se piense que estamos aquí para coger la banderita del DES y vamos a decir todos a la calle y todos al paro, porque además tampoco sabemos ni cuánto va a durar, como sigamos así, porque el Fogasa ya creo que va por 10 meses, yo ya esto no sabemos. Lo que sí que es verdad es que a mí se me plantean a nivel, como decimos, práctico, y en lo que tú vives día a día y en la calle, que es que hay situaciones en las que dices, bueno, ¿y qué solución le podemos dar? ¿Qué solución le podemos dar a una empresa que está viendo que mes tras mes van disminuyendo las ventas en la empresa, que tiene 4 comerciales y que no puede tomar ninguna decisión en relación a esa gestión, a esa organización y al de eso simplemente por mantener y por cumplir una ley que se va a encontrar con 45 días, que no puede pagar, que lo que están haciendo es mantener a los trabajadores, y eso muchas veces lo hemos visto, trabajadores que están barriendo el patio de la fábrica porque no hay forma de extinguir, porque no hay forma de salvar el empleo de unos, por lo menos para que siga funcionando la empresa. Es que si nos vamos 45 días, a mí me encantaría pagar 45 y hemos visto despidos de 55 días.
Si es que eso le encantaría, pero eso era en épocas en las que no es esto. O sea, esta reforma obedece al momento de ahora y lo que intenta es dar soluciones para ahora, para empresarios y trabajadores, para que las empresas puedan vivir y para que los trabajadores se vayan de la mejor manera posible, porque estamos viendo, y eso lo estamos viendo también, trabajadores que llegan y se encuentran con las empresas vacías. Y que ya es que eso no es ni despido, ya están en un limbo que no se sabe ni dónde están. Entonces vamos a intentar, con las herramientas que nos dan, por lo menos garantizar la viabilidad de la empresa, pues con los medios con los que puede realmente contar, no con los que tuvo hace 3 años y con eso vivía, sino con la realidad de ahora. ¿Qué medios necesito para en el mercado en el que me estoy moviendo, con las deudas que tengo, con los proveedores que me están ahogando, pueda seguir viviendo? ¿Qué? Que no serán medios de despido, porque si tú despides a los trabajadores que tienes, te carga la empresa. No, eso no te estoy hablando, no te estoy hablando de habrá que buscar otros medios. No, como te has centrado en el tema del despido. No, porque estabais diciendo que esto es simplemente medios, ¿no? La alternativa. Me encantaría, de verdad, y es que yo todos los días me levanto, yo tengo mi pequeña empresa y yo de verdad que me levanto todos los días que ya me va a echar humo en la cabeza de intentar ver por dónde encontramos una salida para poder salir para adelante. Y es que es verdad, y que es verdad, yo he visto a gente, y es así, estamos hablando de los dramas de los trabajadores y van incluidos en el drama de las empresas. Y no todo, es que a mí muchas veces me da la sensación de que los empresarios estamos deseando, frotándonos las manos, qué bien que podemos despedir a los trabajadores con 20 días y que esto no lo ha hecho el gobierno para despedir a los trabajadores con 20 días. Y a mí, sinceramente, me resulta penoso. Yo creo que tenemos que trabajar todos, que estas son las herramientas que nos han dado, que nos pueden gustar más o menos, pero vamos a intentar sacarle la punta positiva para arrancar, que lo que necesitamos es arrancar. Yo te voy a contestar tu pregunta. Tú decías de qué manera podemos salir en las empresas cuando tenemos el problema de que vamos por la mañana y queremos mantener a los trabajadores que tenemos. Seguramente que coincidimos en que el valor activo más importante que tiene una empresa son los recursos humanos. Claro que sí. Yo creo que todos podemos coincidir en eso, ¿no? El valor más importante que tiene una empresa son los recursos humanos. El poder dedicarle recursos a la formación, a las nuevas tecnologías, que las personas estén cada vez más formadas y más preparadas, porque eso va a redundar en los beneficios que tenga la propia empresa después, ¿no? La respuesta yo creo que es fácil. ¿Cómo? Financiación. Con financiación. Hombre. Y haciendo que se active la economía. Claro, pero cuando yo en mi casa, hablándote de mi casa, porque yo no soy economista, yo no soy más que un trabajador, igual que tú, Cuando yo en mi casa tengo un déficit, yo tengo 2 maneras, porque es una cuestión de visión, de cómo se afronta esto. Yo tengo 2 formas de afrontar ese déficit, o bien recortando los gastos que tengo o aumentando los ingresos. Aquí, ahora mismo, en España y en Europa, que está mandando la derecha en toda Europa, y ahora mismo hay un gobierno conservador en toda Europa, se ha optado por los recortes. La señora Merkel y el señor Sarkozy están recortes que estamos en recesión. Ahora mismo Europa entera está en recesión. No se nos puede olvidar que hay 5 millones de puestos de trabajo ahora mismo en Alemania de menos de 500 euros de salario, los minillos famosos. Estamos en plena recesión y yo tengo que buscar la manera de incentivar el empleo. Nosotros creemos que una de las maneras de incentivar el empleo, los sindicatos, nos duele la boca de decirlo, es precisamente incentivando la inversión pública. No recortando la inversión pública, porque esa es la pescadilla que se muerde la cola. Si yo empiezo a recortar, evidentemente después no voy a crear puestos de trabajo, porque lo que estoy haciendo es recortando derechos y recortando las posibilidades de empleo de otras empresas que se nutren de ahí. Es una de las maneras, es una cuestión de visión, de filosofía de cómo se hace esto. Yo creo que todos coincidimos en esto, se pueden hacer de 2 maneras. Yo intento buscar recursos o intento ahorrar. Pero si empiezo a ahorrar, lo único que está pasando es que además lo que estaba diciendo antes mi compañero Manolo, ¿no? Es que se está instaurando ahora mismo el miedo en la gente. El miedo a trabajar por lo que sea y de cualquier manera por tal de tener un sueldo, por poco digno que sea y por muy precario que sea. Se está instalando ahora mismo entre la clase trabajadora miedo. Terror, puro pánico. Tú hablas con la gente y hay puro pánico. La gente tiene miedo a manifestarse, a hablar, a decirle a su empresario, oye, mira, yo no estoy... Tiene miedo. ¿Cuántos chavales hay hoy? ¿Cuántos licenciados hoy? ¿Cuánta gente cualificada hay en este país ahora mismo que está trabajando por 600, 700 euros, que están como becarios y que están ahora mismo siendo explotados por las empresas? Bueno, yo no quiero hablar ya del medio en el que estamos.
que si empezamos a hablar del medio en el que estamos, hay periodistas que están trabajando por el bocadillo de mortadela, ¿eh? Eso es así, ¿eh? En este sector hay una precariedad, vamos, absoluta, ¿eh? Absoluta. No lo quiero decir porque me quiera aprovechar de que estoy en este medio, ¿eh? Es que es una realidad, es que han salido a manifestarse a las calles. Estamos hablando de gente que ha hecho una carrera universitaria y así los tenemos a patar, ¿eh? Así los tenemos a patar. Si queréis utilizamos otro lenguaje aquí en la televisión más estético, pero es que es la pura realidad. Yo creo que hay que ser crudo con estas cosas. Otra cosa que está pasando, además, quería incidir en una cosa porque las cifras son importantes. El convenio de la construcción al que hacía alusión antes mi compañero Manolo afecta a 800.000 trabajadores en España, ¿eh? 800.000. 800.000. Y la Dirección General de Empleo no quiere registrarlo, lleva 20 días sin registrarlo y 20 días que está firmado, lo decía esta mañana Ignacio Fernández Tocho, porque está esperando a que se convalide la reforma laboral para dejar sin valor ese convenio. Convenio que hemos firmado entre los sindicatos y los trabajadores de este país, haciendo un gran esfuerzo. Y haciendo dejación todo haciendo dejación de eso. Otra cosa que está pasando, no sé si me queda algún tiempo para exponer otra cosa. Hay una cosa que sí que rompe el equilibrio totalmente en la negociación y entre los propios trabajadores. Y es que se le da prioridad a los convenios de empresas respecto de los convenios de sector. Las empresas de menos de 50 trabajadores, que son el 95% de este país, que son las que de verdad generan empleo. Aquí no hay grandes empresas. Aquí tenemos una Telefónica y tenemos una Renfe, pero aquí no hay grandes empresas. Aquí los que le dais de verdad trabajo a esto son la pequeña y la mediana empresa. Si nosotros queremos buenos empresarios que activen esto, si es que no podemos sacar este país adelante sin los empresarios y las empresarias, si es que en eso vamos a estar de acuerdo todos. Pero, ¿qué estamos haciendo con esto? Que estamos dándole ahora mismo la prevalencia al convenio de la empresa, donde la capacidad que el trabajador tiene para negociar es mínima. Porque en una empresa de 5 o 6 trabajadores en Sevilla, por no irnos más lejos y quedarnos aquí circunscribiendo a la provincia, en Sevilla es que el 85% de las empresas son de 4 o 5 trabajadores. Yo me voy a poner a pelearme con mi empresario, que además me está viendo a la cara todos los días porque se pone el mono como yo, tú lo decías antes. En esas empresas, el empresario es el que abre el taller y se va después, ¿no? Yo voy a estar siempre en minoría. A la hora de negociar con ese empresario, porque me va a poder decir con esta reforma en la mano, pues mira tío, si no te interesa te vas. Y sí, después seguimos. Bueno, nos vamos a ir unos minutitos a publicidad, gracias Rafael. Vamos a seguir analizando esta reforma laboral aprobada por el Consejo de Gobierno, pero lo vamos a hacer justo después de estos consejos publicitarios. Bueno, pues ya estamos aquí tras cumplir con nuestros compromisos publicitarios y seguimos hablándoles de la reforma laboral. Habíamos dejado hablando al representante de UGT, a Rafael, y ahora va a tomar la palabra Carmen Izquierdo por la Confederación de Empresarios de Sevilla. Breve, porque vamos a pasar a debatir más cuestiones que todavía tenemos en el tintero. Yo quería contestar a una cosa que se ha dicho antes sobre el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva de los años 2012, 2013 y 2014, que efectivamente es un documento muy importante y que se ha valorado muy positivamente por COE y por todas las asociaciones de empresarios en España. Pero es cierto que eso era una cosa que habíamos pactado nosotros, que nosotros respetamos y lo valoramos positivamente, pero lo que ha hecho el Gobierno es que a partir de lo que nosotros hemos hecho, ha realizado sus reformas. Las reformas las ha hecho el Gobierno, no nosotros. Por lo tanto, nosotros el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva lo mantenemos. La reforma sí es verdad que le deja espacio a la negociación colectiva. Entiendo que se le deja espacio a la negociación colectiva y será la autonomía de la voluntad de las partes las que decidan lo que quieren hacer. Pero sí es cierto que nosotros respetamos ese acuerdo. Bueno, pues vamos a seguir con más medidas. Vamos a analizar, por ejemplo, la creación en esta nueva norma de un contrato indefinido para empresas de menos de 50 trabajadores para potenciar, según el Gobierno, la contratación especialmente de jóvenes. También hay bonificaciones empresariales por la contratación de jóvenes de entre 16 y 30 años y contratos de formación. ¿Qué dicen los sindicatos? En este caso, vamos a empezar por comisiones obreras. Bueno, Manuel. Hombre, el contrato que el Gobierno ha legislado de emprendedores bonificados es bueno. 1 año trabajando y a los 364 días pues te echan porque tienes 365 días de periodo de prueba. O sea, que me diga a mí alguien si un almacenero, un operario de carretilla, un albañil, un peón de albañil,
tiene que tener 365 días de periodo de prueba. Es que el contrato de un año tiene un periodo de prueba de un año. Y recuerdo que los empresarios, ahora también está legislado, que tienen, creo que son dos meses, y el convenio puede ampliarlo, disminuirlo, el periodo de prueba, y en ese periodo de prueba de 2 meses se puede despedir al trabajador o trabajadora sin ninguna indemnización. Bueno, pues pasamos de los 2 meses al año. O sea, es un contrato de despido libre y gratuito que el gobierno ha legislado. Pero es más, se puede contratar a trabajadores y trabajadoras que estén cobrando el desempleo, donde el 25% del desempleo se le convierte en salario. Yo genero mi desempleo y el 25% de ese trabajo me convierte en salario. Con lo cual estamos condenando a los jóvenes, a los trabajadores y trabajadoras jóvenes que no tengan desempleo, que no van a tener ningún contrato, porque ningún empresario va a contratar a trabajadores y trabajadoras que no esté cobrando el desempleo, porque no van a tener esa bonificación. Por lo tanto, no va a crear empleo. Este contrato discrimina a la gente que no han tenido oportunidad de entrar en el mercado de trabajo. Bueno, ya digo, es un contrato de un año bonificado, donde tiene el empresario 365 días para despedir gratuitamente. Y a lo que comentaba con el tema, y para zanjarlo del acuerdo. Me alegra de que el acuerdo sea bien valorado por parte de la COE, pero con la boca chica. Yo no he escuchado al presidente de la COE defender el acuerdo cuando se ha legislado. Cuando yo creo que cuando tú firmas, tu obligación es defender lo que has firmado. Ha dicho que, bueno, está ahí legislado. Sí se ha metido en la flexibilidad interna y en la negociación de los convenios, cuando con el acuerdo se le daba garantía a los convenios provinciales, sectoriales, autonómicos o nacionales, y en este caso la reforma lo que hace es que prevalece el convenio de empresa, como ha dicho Rafael, un convenio de empresa que empresarios que tengan 10, 6, 20 trabajadores o 5 trabajadores como lo hay, díganme ustedes ¿qué negociación colectiva va a haber en esa empresa? Ninguna. Cero. Se está llegando a la negociación individualizada, que es lo que quieren no todos los empresarios, pero sí muchos. Esta reforma está pensada para las grandes empresas, para las que cotizan en bolsa, no para la pequeña y mediana, que son las que reactivan el comercio, las que reactivan el servicio, la que fluye el dinero, va fluyendo el dinero en este país. No, esto está pensado para las grandes empresas, las que cotizan en bolsa, para cargarse al que quiera, sencillamente. Gracias, Manuel. Rosa, los empresarios, ¿qué les parece esta contratación especialmente para jóvenes con un periodo de un año? Yo vuelvo otra vez a la misma idea, y yo sigo manteniendo que lo que tenemos que tomar como referencia es la situación en la que estamos, el mercado en el que estamos y la crisis en la que ahora mismo estamos, con financiación o sin financiación. Es verdad, como le ha dicho mi compañero, que aquí falta pues que liberen el crédito, pero claro, eso es una reforma financiera y eso obedece a una reforma, a un decreto financiero, pero aquí estamos analizando un decreto laboral, y el decreto laboral lo que nos da son las claves de las relaciones laborales, y estas son las herramientas que ahora mismo nos han dado, y con estas herramientas son con las que vamos a tener que convivir, esperando el desarrollo reglamentario, y con de las que nos tenemos que valer pues para generar el empleo que podamos mantener, y para hacerlo. En cuanto al periodo de prueba de un año, es verdad, o sea, puede ser, en algunos casos puede parecer excesivo o no. Visto desde otro punto de vista, estamos ampliando la posibilidad de trabajar y de permanencia de una empresa a un trabajador a un año. Más barato, como vosotros podéis hacer referencia, pero también es verdad que si eso, y a lo mejor me estoy equivocando, y corregirme si me equivoco, ese contrato y ese periodo de prueba está sujeto a unas bonificaciones si se cumplen unos determinados requisitos. Si nos leemos bien el articulado y vemos cuáles son las condiciones y los requisitos de esas bonificaciones, exigen que esté al menos durante 3 años el trabajador contratado en la empresa. Luego estamos hablando de trabajadores con periodo de prueba de un año que, si se acogen a bonificación y la empresa los tiene que mantener durante 3 años, perderían esas bonificaciones que decís que entre todos hemos pagado,
¿sabes? Y entonces no, ¿sabes? También queda, y aunque sea difícil, y al final todo termine en vía judicial, pues la posibilidad de probar si efectivamente se ha despedido por superar el periodo de prueba o no al trabajador en vía judicial, y en ese caso sería un despido improcedente. Yo creo que esta es la herramienta que tenemos, que nos permite y garantiza a los jóvenes que se incorporan al mercado no un trabajo de 2 meses y en 2 meses a la calle, porque al tercer mes se puede convertir en un despido improcedente, sino que estamos hablando de una experiencia de 12 meses y que encima, si está sujeto a distintas bonificaciones, os va a obligar a los empresarios a mantenerle en la empresa con 3 años, y a esos 3 años ya sí se le aplicaría pues la indemnización correspondiente por despido improcedente, ¿sabes? No es la mejor de las soluciones, desde luego. Lo ideal sería que desde el minuto 1 el trabajador fuera absolutamente, estuviera plenamente capacitado para trabajar, y lo ideal sería no tenerlo que despedir nunca. De todas maneras, y por utilizar el mismo símil que tú estás utilizando, Rosa, de las herramientas, yo creo que convendrás conmigo que a nosotros nos han dejado un patinete, a los empresarios un todoterreno, por utilizar un símil. Los empresarios tenéis un todoterreno y nosotros un patinete. Sí, pero nosotros pagamos la gasolina también. Nosotros tenemos un patinete para negociar. Si nos ponemos así, yo pago la gasolina, seguro. Con respecto a este tipo de contratos, hay una cosa clara y evidente con esto. Además, siempre hablamos de los jóvenes, contrato para jóvenes. Estamos hablando de contrato para jóvenes hasta 33 años, Jóvenes hasta 33 años, Yo ya con esa edad tenía 2 hijos ya y hasta mayorcito. Claro, es la realidad, pero permitirme que yo exponga mis argumentos. 33 años, que muchos de ellos sabéis que están subsistiendo, afortunadamente, pues gracias a que están viviendo con sus padres, y cuanto no, el que ha tenido que se independizó, se emancipó, como se dice ahora, y tuvo que volver con sus padres, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos parece que va a llevar a la concatenación de contratos y a que se vuelva otra vez al fraude en el tema de la concatenación de contratos. ¿Por qué? Porque efectivamente, tal y como tú decías, es cierto, hay bonificaciones que se acoge la empresa si se cumplen los 3 años de contratación, concretamente 1.000 euros el primer año, 1.100 euros el segundo y 1.200 años el tercero, pero además hay más bonificaciones. Cuando tú contratas a un trabajador que está en paro, que está cobrando una prestación por desempleo, el empresario, si lo mantiene 1 año trabajando, tiene derecho, 3 años trabajando, tiene derecho a cobrar el 50% de la prestación por desempleo que le quedara al trabajador por cobrar. O sea, la prestación que a cobrar, no a deducírsela. Claro, tiene derecho a deducírsela. Eso es. A deducírsela, no lo cojo aquí, pero lo cojo por otro lado. Pues no es lo mismo, no. El 50% de una prestación que estaba generando el propio trabajador. Con lo cual, además, como además utiliza el 25% de esta prestación que tenía, que podía utilizarla para incrementar salario, para poder incrementar su salario, voluntariamente el trabajador, ¿qué está pasando? Que deja de generar prestaciones que tienen una cotización alta, el paro cotiza por el trabajador, y cuando el trabajador se queda en paro, pues se queda sin esas prestaciones que tenía que tener, independientemente de lo que decía Manolo, que evidentemente las empresas van a contratar... No, se queda sin la prestación del 25%. Claro, pero si yo voy consumiendo el 25%, cuando me voy a la calle me queda otro 25% nomás. Un 75%. Claro. Bueno, pero que el trabajador... Que yo he generado con mi trabajo y con mi trabajo y con mi cotización. Que el trabajador... Pero voy más allá. Eso es a voluntad del trabajador. Pero voy más allá. Si yo estoy en ese contrato de prueba, y yo tengo, me han contratado con 20 años, porque habla hasta 33 años excepcionalmente, como sabéis, si hasta que lleguemos al 15% del desempleo. Si a mí me cambia de puesto de trabajo dentro de la empresa el trabajador, aunque yo haya estado 3 años, me puede poner en otro puesto de trabajo y continuar con un contrato de formación. Eso no es así. Así está en la letra puesta. No, la letra exacta no es así. No. Habla que dentro de la misma empresa, pero con otra actividad distinta. Y eso es fácil, pero hombre, no vayamos a hacernos trampa al solitario, hombre. Hombre, si queréis no hacemos trampa al solitario. Vamos a levantar el diapasón un poquito. En las empresas el empresario hace lo que le da la gana. Y ante la posibilidad de que te echen a la calle, yo te digo a ti, Guillo, que si quieres estar aquí, yo te voy a cambiar contrato, y tú vas a estar ahora en otra actividad. ¿Y tú vas a decir que no? Hombre, por favor, que comáis que comer todos los días. Tenemos todavía esa costumbre de comer todos los días. Hombre, no hagamos trampa al solitario, que eso no vale entre nosotros, La empresa tiene la potestad para hacer lo que le da la gana. Y lo que hace es coaccionar al trabajador, decirle, oye, esto es lo que hay. Vuelve la realidad. ¿Para qué son estos contratos? Para empresas de menos de 50 trabajadores. Quiero decir, no hay tantos puestos
con tanta actividad como para que tú te puedas permitir el lujo, sinceramente, de ir cobrando a base de periodos de prueba a los trabajadores de contrato en contrato. Con lo que entonces coincidimos en que efectivamente se va a sacar suística. Yo parto de la honradez. Claro, quiero decir que tú puedes hacer trampa al solitario, pero claro, yo no, ¿sabes? Yo no, yo cada uno hace... Pero le hace falta un contrato. Estáis presuponiendo siempre Carmen tiene la palabra. Que el empresario va a despedir, que el empresario va a intentar hacerle contrato de aprendizaje uno tras otro al mismo trabajador. Estamos presuponiendo demasiado, me parece a mí. Aquí para atrás se ha dado. Estamos intentando... Se ha dado, Carmen, aquí para atrás. Se han dado muchas cosas, Manuel, se han dado muchas cosas, pero no se trata de eso, estamos viendo una reforma que es nueva, estamos viendo algo que es nueva, intentamos analizar lo que hay nuevo. Lo cierto es que el contrato indefinido tiene una duración de 1 año de prueba, pero también es cierto que está bonificado para 3 años. Quiere decir que lo que se pretende con ese contrato es que se mantenga a una persona 3 años en un puesto de trabajo. Se pretende. Y además, se pretende, ¿cierto? Con carácter indefinido. Eso es lo que se está pretendiendo con ese contrato. No se está pretendiendo que una persona a los 364 días esté en la calle. No se está pretendiendo. Con ese contrato no te despide el empresario ni con un beso. Claro. Te echa a la calle sin besarte y con el otro te da un beso. No se está pretendiendo eso. Pero estáis cogiendo la anécdota. No. Estáis viendo la realidad, si es que se ha dado. No te cojo la anécdota. Si quieres, mira, eso se ha dado. Para poder tener este debate, de verdad te lo digo, no necesito ni un papel. Me miro mis tripas nada más, las mías, mis experiencias personales, no me hace falta un papel. Las pasadas. No, las que tengo ahora mismo. Yo tengo familia, no voy a decir de qué grado de consanguinidad, porque creo que estamos aquí, que están trabajando con un contrato de formación que legalmente puede estar hasta 3 años, que tiene además el 75% de la jornada en teoría, que son así de claro, que son 5 horas ahora mismo, que ya va para 2 años, que termina en septiembre, y que no te voy a contar el salario que tiene porque es de pura miseria. Y ahí hay un puesto de trabajo nada más, porque es una empresa pequeñita, un puesto de trabajo nada más, con una formación además altísima, y eso es lo que hay. ¿Tú te crees que el empresario o la empresaria, quien sea, se va a permitir el lujo de decir mañana, yo tengo este trabajador, esta trabajadora y la he hecho, que va, si te estoy cumpliendo, tengo un contrato de formación, estoy cubriendo el trabajo de un profesional o de una profesional, de un trabajador cualificado, te estoy pagando miseria, me estoy ahorrando en bonificaciones, porque te tengo contratado a ti o te tengo contratado a ti, y me estás cubriendo el puesto de trabajo de otra persona. Si esta reforma lo que va a llevar es que nos echen a nosotros, que tenemos ya derechos consolidados, y contraten a nuestros hijos por miseria. Si es que es a lo que va a llevar. No va a llevar a otra cosa. Yo, si queréis, cogemos papeles y hablamos de papeles. Pero esto lo que está llevando de verdad es a eso. A que los que teníamos derechos consolidados, que hemos trabajado durante toda la puta vida, y peleándonos con ustedes, llegando, ojo, a un equilibrio, que al final hemos llegado a un entente. Todo el mundo ha hecho dejación aquí de cosas. Los empresarios también. Si nosotros no queremos quitarle el mérito a nadie, los empresarios también habían hecho esfuerzo. Pero habíamos llegado a un entente en la negociación colectiva, los trabajadores teníamos derecho a defendernos, los delegados en las empresas podían hablar, se podían defender, ahora todo se va a judicializar. Si ya es que nos ponen hasta en el tema de los ERE, nos mandan a un laudo, porque como tú sabes perfectamente, si no hay acuerdo nos van a mandar a un laudo, en fin. Por cierto, hablando de los ERE, en la reforma laboral también desaparece la exigencia de autorización administrativa, totalmente. ¿No? ¿Esto cómo nos va a afectar? Pues evidentemente eso, ahí se va a recortar, hay un periodo de consulta, evidentemente, pero que no tienes por qué llegar a acuerdo, porque al final es el empresario el que decide si aplica el ERE o no. Mientras antes era la autoridad laboral la que veía con informes, con papeles, si evidentemente lo que el empresario decía para hacer un ERE era real o no. Ya no, ya se ha quitado. La autorización administrativa, la tutela administrativa se ha quitado. Por lo tanto, yo no digo que los empresarios en este país todos sean malos, pero bueno, lo hay de todo tipo, evidentemente, igual que trabajadores y trabajadoras, lo hay de todo tipo. Y hemos visto aquí en Andalucía y en Sevilla cómo ha habido empresarios que han hecho EREs o que han cogido subvenciones y que luego no las han reinvertido. Lo sabemos todos y todas, se sabe, ¿no? Evidentemente. Hay ciertas empresas que con una inversión bastante que al final han terminado en un ERE. En un ERE, ¿no? En ese aspecto. Y luego no ha pasado nada. Está eso, lo de los ERE, está el contrato a tiempo parcial, un contrato a tiempo parcial de 4 horas, de 6 horas, que ahora hay muchísima gente en un contrato a tiempo parcial que antes de la reforma trabajaba 7, 8 y 9 horas. Pero es que ahora más, es que la reforma ahora, entre comillas,
pues lo legaliza. Te dice un contrato a tiempo parcial de 4 horas, pero además usted puede echar horas extraordinarias. ¿En qué cabeza cabe? Si un contrato a tiempo parcial de 4 horas quiere decir que tú tienes un empleo de 4 horas porque no te da para más, y ahora coge y te autoriza legalmente a que eche horas extraordinarias, que puede echar otras 4 horas de horas extraordinarias. Eso no es crear empleo. Yo sigo diciendo que esta reforma de equitativa no tiene nada, absolutamente nada, no tiene nada. Aquí había unos derechos conquistados, guste más o guste menos, por la parte trabajadora, de 30 años, que ha costado cárcel, que ha costado vidas, que se han perdido con un decretazo. Y además lo que dice Rafael es para analizar. Yo tengo un hijo y desde luego yo no sé qué futuro le voy a dejar a mi hijo. No yo, sino todos los que estamos aquí. ¿Qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos? Porque al final volvemos a lo mismo. Esta crisis no la ha creado los trabajadores para que se hagan reformas laborales. Aquí coincidimos, yo creo, en una cosa. Tiene que fluir el crédito en las empresas. Coincidimos todos, ¿no? Hagamos un frente común, empresarios y sindicatos, y vamos de la mano a pedir crédito a las empresas. Hagamos un frente común. Yo todavía no he escuchado a la COE pedir crédito con la boca llena al gobierno, a la Junta, y una reforma financiera en condiciones para que fluya el crédito a la pequeña y mediana empresa, que es la que crea el 95% de trabajo en este país y de empleo. No la he escuchado todavía. Y además quiero recordar que... Perdona un momento, Rafael. Carmen, tiene la palabra y luego... De todas maneras, yo quería decir varias cosas. Una, las relaciones laborales que teníamos eran muy poco flexibles. Y aquí se le da flexibilidad a la empresa. Y hay que reconocer que la empresa tenía muy poca flexibilidad, muy poca capacidad organizativa. Y se le devuelve esa capacidad organizativa. Y en cuanto a lo de los ERES y la autorización, como tú sabes, cambiaron la ley de la jurisdicción social, con lo cual la competencia que antes tenía el orden contencioso administrativo se perdió. Esas competencias pasaron a la jurisdicción laboral. El paso siguiente era que desapareciera la autorización. Era así, era un control que además es anacrónico, que no existe, creo que en Grecia, no sé si existe en otro país de la Unión Europea, y era lógico que desapareciera. En consecuencia con lo que ha pasado con la reforma del procedimiento laboral. Los jueces lo que estaban diciendo entonces es que como estamos hablando de las administraciones, los ERE en las administraciones, que no había manera de objetivar las pérdidas, porque claro, no eran empresas, son empresas de servicio. ¿Y tú cómo objetivas que tú has tenido pérdida en una empresa para tú poder poner en una empresa pública un ERE, por ejemplo? Que ahora sí te lo permite la ley. Esa ha sido una modificación que no ha sido este gobierno, sino el gobierno anterior que modificó la ley de jurisdicción social. Esa ley de jurisdicción social hizo que las competencias que antes eran de los contenciosos administrativos en materia de regulación de empleo, de los que determinaban en tribunales porque iban contra la resolución de la Dirección General de Trabajo, se pasaran de ser competencia de los contenciosos administrativos a ser competencia de lo social. Entonces, si al pasado, y esto es una consecuencia, y ya digo que esto es de la anterior legislatura, ha pasado esa competencia a la jurisdicción social no puede, como te digo yo, evaluar una resolución administrativa, porque eso ya se contradice. Entonces, lo que ha hecho ha sido terminar de dar forma a lo que se estaba haciendo. Yo, de esta forma, en mi opinión, creo que en las situaciones de expediente de regulación de empleo son expedientes para intentar, por desgracia la mayoría terminan en extinción y en cierre de la empresa, pero es un instrumento para poder sobrevivir y necesita agilidad, y esa agilidad no la da pasar por una resolución administrativa que luego se tiene que ver en vía con un contencioso administrativo que yo, y por Dios que me perdonen y que no piensen que estoy yo minusvalorando lo que dicen los jueces del contencioso administrativo, creo que los que tienen que tener realmente competencia, que saben
que pueden tener conocer la materia en la jurisdicción social. Nosotros estamos de acuerdo con los ERE, Entonces, si nos parece un esa es instrumento la válido argumentación, como instrumento para salvar una empresa. que esa es la argumentación, que a los plazos os parecen cortos. No, pero al final, ¿quién decide? El empresario, y yo tengo que irme a vía judicial porque no sé como iba antes. Es que se ha cargado, y en lo público, el periodo de consulta se lo ha cargado al empresario, como no va a iba igualar antes, el periodo de consulta. Con tu memoria, con tu... Vamos, incluso en contra de la inspección de trabajo. Todo el mundo sabemos cómo se ha actuado aquí, cómo se ha hecho. Todo el mundo era sabe un instrumento para llegar a acuerdo, para intentar salvar las empresas. Cosa que ahora con el nuevo decreto no va a dar. Porque es el empresario el que va a decidir. Bueno, y al que obligan ahora, que antes no se obligaba, a hacer el plan de recolocación externa. Nosotros nos ha llegado ya el día 16, el decreto se aprueba el día 13, nos llega el día 16 una empresa donde hace un ERE suspensivo, donde ya dice quién son los trabajadores y trabajadoras que le afecta el ERE suspensivo. No ha hecho ni consulta, porque es que les da igual. Porque el periodo de consulta yo lo abro, pero es que me da igual lo que tú me digas, porque el que elijo soy yo, que soy el empresario, ¿vale? Se comunica y ya ¿vale? Se comunica y punto. No ha habido ni periodo de consulta. Y yo he elegido quién se va a leer el suspensivo. Eso es lo que hay con esta reforma. Antes no. Eso no, ni mucho menos. No, ni mucho menos. Hombre, si se han aprobado, era la autoridad laboral la que tenía que dar el visto bueno, y todo el mundo lo sabemos. Y Carmen lo conoce perfectamente porque ha estado. Con informes en contra de la inspección de trabajo, que también los conocemos. Ya no vale. Ni antes valía. Es que el informe no era vinculante. El informe no era vinculante a la inspección de trabajo. Ha cambiado radicalmente. Lo que han hecho es cortar y encima lo que han hecho es obligando a las empresas lo que han hecho es darle la potestad al empresario para elegir externa y de formación para intentar recolocar a esos trabajadores y protegiendo a determinados colectivos, que son los trabajadores mayores y los trabajadores con discapacidad. Y eso si está expresamente recogido o negociado. Pero ahí es donde tenemos nosotros, vuelvo a lo mismo, esto es una herramienta y eso es lo que hay que intentar ahora. Si está expresamente eso es lo que nos toca, como yo digo, eso es lo que nos toca a los de base ahora. Firmar buenos convenios que permitan avanzar. ¿Qué convenio va a firmar? Si tiene la cláusula de descuelgue a los de años, ¿para qué quiere un convenio? A mí me gustaría comentar brevemente que quiero estábamos hablando de los ERE de las empresas privadas, pero evidentemente ahora pasa el tema de los ERE en las empresas públicas, que sabéis que les va a afectar personal laboral y que se van a poder presentar ERE también en la administración, cosa que antes no sucedía. Con lo cual, además, yo creo que ya hay una cuestión, que eso sí que entiendo, que es una política, tiene que ver con política de este gobierno, que es el desmantelamiento de lo público, para traspasar esos fondos a lo privado. Yo creo que es algo que está pasando ya en algunas comunidades autónomas, se está dando, y yo creo que eso es una cuestión de filosofía. Se le va a tocar la educación, se le va a tocar la sanidad, se le va a tocar el tema de las pensiones. Yo creo que todo esto tiene que ver con eso. Tiene que ver con una filosofía, con una política de derecha que está haciendo este gobierno, que lo que está haciendo es desmantelar lo público, que es lo que nos iguala a todos, ¿eh? Lo público es lo que nos iguala a todos, a los que tenemos y a los que no tenemos. Lo público es cuando tú vas a un hospital, aunque tú no tengas billete, a ti te hacen un trasplante de corazón si hay, o de pulmón, o te hacen un trasplante de lo que sea, o te ponen un marcapaso que vale 24.000 euros. Eso es lo que nos equipara a todos, que cuando vayamos a estos sitios, cuando vayamos a estudiar, mis hijos y los hijos del que tiene más dinero puedan ir a la misma universidad. Eso es lo que nos equipara a todos. Y yo creo que lo que está viendo es un desmantelamiento de lo público. No quiero dejar soltar la palabra, permíteme solamente 10 segundos. Venga, me gustaría que tendríamos que hablar algo de la ultraactividad de los convenios, que yo creo que es algo bueno, que eso es que ya clama al cielo, ¿eh? Eso ya es clama al cielo. El tema de la ultraactividad de los convenios, me parece que eso de que cuando yo llegue a un acuerdo contigo ya con aspectos negociados y consolidados, que si yo en 2 años no llego a un acuerdo contigo, que además es muy fácil, la empresa dice, yo no llego a un acuerdo contigo en 2 años y dentro de 2 años tengo que empezar a negociar contigo desde cero, condiciones laborales, salariales, sociales, desde cero, que además me aplican el Estatuto de los Trabajadores y lo que me va a aplicar es el salario mínimo interprofesional, que por cierto se ha congelado, una medida absolutamente progresista. Carmen. En cuanto a la ultraactividad de los convenios, firmamos un convenio hoy y dentro de 3 años, 5 años, ¿las condiciones de la empresa son las mismas? No, por lo tanto tampoco lo serán. ¿Qué es lo que se está haciendo? Te da un plazo de 2 años para negociar ese convenio. Si no lo has negociado, el convenio sectorial que estuviera. ¿Y si no hay convenio sectorial?
Estatuto de los Trabajadores. Salario mínimo Salario interprofesional. mínimo interprofesional. Vamos a hablar claro, vamos a decir las cosas pero no por te su dice que no nombre. llegues a un acuerdo en Salario 2 mínimo años. Pero Profesional. vamos a Te ver, dice que no para llegues llegar a a un un acuerdo. acuerdo hace falta que dos partes, Quieran la llegar, contraparte y esa parte se pongan de Quieran acuerdo. llegar a un Si una de las acuerdo. dos partes no quiere, no hay acuerdo. Evidentemente, Pero tampoco se puede habrá mantener. empresarios que digan, yo tengo la obligación de negociar y negociaré, y habrá empresarios que digan, como yo no tengo por qué negociar y cuando pasen 2 años no hay convenio, me voy al salario mínimo interprofesional y no tengo ningún problema. Pero además, con el tema del salario mínimo, hay que explicarlo bien a la gente, porque el problema ya no es que no haya subido el salario mínimo interprofesional. El problema es que hay determinadas ayudas que se piden según el salario mínimo interprofesional. Si el salario mínimo interprofesional es bajito, todo el mundo se pasa. O El se puede pasar. El IPREN se calcula con el IPREN salario mínimo. con lo cual se va a terminar las ayudas a mucha gente de este país. ¿A todo? Que el problema ya no es la subida o no del salario, pero lo que tú dices, ya no solo se pierde, porque mira, Pero salario Manuel, podemos estar de acuerdo, el salario podemos estar de acuerdo en determinados momentos, como se ha llegado en el acuerdo de contención del salario, que era el 0,5, si no recuerdo mal, Máximo. máximo y el 0,6 Máximo. máximo. ¿Por Sí, qué? sí, Porque hay una Porque contención nosotros salarial, la- Manuel, que no hay que llegar al 0,5, ¿Vale? que es una contención salarial y una congelación de 0,1. salario. Máximo 0,5. 0,1. O 0 O menos 0,0,0. O cero. O menos 0,5. Si vale, quiere. pero verá, hasta ahí nos podríamos llegar a poner de acuerdo porque nosotros somos responsables con la, Sí, con la al situación acuerdo de la que hemos empresa. llegado. Pero es que este decreto se ha cargado mejoras sociales, conquistas sociales de mucho tiempo, como he dicho antes. estoy de Que acuerdo en eso. difícilmente, como no nos echemos a la calle como el domingo pasado, o como el día 29 que tenemos que estar todo el mundo en la calle, A las 8 de la tarde en la Puerta de Jerez. con el día 29 que tenemos que estar todo el mundo en la calle, difícilmente lo vamos a conquistar. Difícil. El salario, cuando vengan tiempos mejores, se podrá negociar un poquito más arriba o más abajo. Pero ya no sé, con la ultraactividad no solo se pierde el salario, se pierden las vacaciones, Todo. recordemos, se pierde el derecho al tema de días por enfermedad, Calendario laboral. calendario laboral. Nos vamos al estatuto. Todo eso al está regulado en estatuto. el Estatuto de los Trabajadores. Claro, al mínimo, pero pero, Manuel, cuando tú tienes un convenio, una conquista de muchísimo tiempo, que te ha costado muchísimo Manuel, trabajo sacarla, o Manuel. sea, Vale, el pero empresario que- se va a negociar conmigo sabiendo que a los Bueno. 10 años pierdo yo los derechos, eso no se Pero lo que hay cree nadie. convenios Pero que no Manuel, se no negocian se lo cree porque los nadie. empresarios no quieren y hay Te convenios hablo que yo no de se cómo está la negocian negociación porque no colectiva quieren de los la porque los empresa de Sevilla. trabajadores tampoco No, quieren. te hablo yo cómo está, pero si hay una reunión, ayer hubo la última reunión con la patronal del metal, porque el convenio que ha firmado ahora no quiere pagar las tablas, los atrasos. Y ha firmado el convenio. Ya lo he dicho antes, que esta parte cuando se firma, le exigimos a nuestros representados que cumplan lo firmado. Por lo tanto, la contraparte le exigimos que haga Sí. lo mismo. También es Vale, verdad pero que- ahora Metal, con construcción, eso, 2 convenios ya. Sí, pero que con- no se está respetando. pero y se ha con firmado. con el acuerdo que Se ha precisamente firmado. El habéis acuerdo hace una firmado revisión. tenéis la recomendación de que todos esos convenios que ya estén firmados se vuelvan a abrir para negociar, para ajustarlos. Para esa La, contención. lo he dicho, la recomendación, Eso no la hay- obligación. Pero es una Entonces- recomendación, recomendación. es una recomendación. Pero ustedes, Y del si se acuerdo está que hemos haciendo- firmado, ¿vais a coger lo del 0,01 y lo de la recomendación o vamos a coger todo? Vosotros cogeréis, La flexibilidad o vosotros todo. Pero Cogemos todo, cogeréis ¿no? el 0,6 y No, todo. nosotros el 0,01. No, todo. Evidentemente. Quiero continuar este debate y si quiere Rafael tomar la palabra explicando un poco el límite que se pone en esta nueva norma al encadenamiento de contratos temporales más allá de 2 años y también lo de la falta del trabajador, el 20% de las horas, a pesar de estar justificadas, que puede crear o puede desembocar en despido procedente. Me gustaría que hablaseis de esto. Antes esta había medida. la norma del abstentismo, estaba sujeta a una media de abstentismo dentro de la empresa, había que llegar al 2,5% en el total de los trabajadores de la empresa y no se evaluaba solamente el abstentismo del trabajador a nivel personal, sino que, y eso se ha eliminado, ahora va a depender solamente de las faltas al trabajo del trabajador, pero además con mucho cuidado con eso, que tú tienes una gripe mañana y estás 8 días dado de baja, 8 días, y tienes la mala suerte de después caerte y doblarte un pie, y como superes los 20 días puede ser causa objetiva de despido para echarte a la calle. Y lo era.
te pueden echar a la calle. Vamos. No, pero tenía que superar el 2,5% dentro de la empresa. Ahora no, pero se elimina una barrera y se pone como causa objetiva. Y yo... Pero causa objetiva. El derecho del trabajador es un derecho individual. Y el asentismo tiene que ser también individual. Pero si antes no había plantillas asentistas. Y eso no puede ser. Sí. España tiene un nivel de asentismo que es intolerable. Y no se puede consentir eso. Y no se puede medir en función del asentismo medio de la empresa, porque si es una plantilla en la cual hay un nivel alto de asentismo, pues nunca va a haber, seguiremos siendo siempre asentistas. Se tiene que medir, es un derecho individual, el trabajo es un derecho individual del trabajador. Lo presta individualmente, su asentismo es individual, igual que se le mide individualmente la productividad y se le miden muchas cosas individualmente. Y entiendo que es una medida acertada, y es una medida acertada. Que además yo creo que eso perjudica a los propios compañeros. Claro, claro que sí. Al final, el tener, quiero decirte, el hacer que... al que, vamos, sinceramente, y como hemos hablado otras veces, claro, hemos hablado de empresarios más caras, pues de trabajadores más caras, claro. Que bueno, que se la sepan buscar bien con sus bajas continuadas y no vayan al de eso, el tener que cargar, ¿sabes? Y que los demás estén librándolo de que no, a costa de cargarse con su trabajo, la posibilidad de que el empresario decida, mira, pues prescindo de tu servicio porque realmente no eres... Nosotros no vamos a defender nunca desde los sindicatos a aquellos trabajadores que no cumplan con su trabajo y que lo que intenten sean defraudar. Nunca. Para eso está la administración, además, para controlar eso. Y para eso... Ahora, también me reconoceréis una cosa, que somos demasiado estrictos siempre con los trabajadores y las trabajadoras a la hora de imponer la norma y de la flexibilidad esta de la que hablamos. Y después tenemos a los señores de la banca que se hacen contratos blindados y algunos se jubilan, creo que con una paguita de más de 20.000 duros todos los meses. Bueno, en esta reforma... reforma... Pero esa no es la reforma laboral. No es la reforma laboral, pero cada vez que hablamos de esto, es que esos señores de la banca... Esos señores de la banca, que son los que financian después... Se pone coto a lo... Sí, pero esos señores de la banca, que solo después ponen los dineros para la financiación, son los que arriba en Europa están presionando a los gobiernos europeos, a Merkel, a Sarkozy, para que después le digan a Rajoy o al gobierno de turno, hay que apretar, hay que apretar, hay que apretar. Y ellos, mientras tanto... se ponen unos sueldos que son indecentes con la que está cayendo y le están diciendo a los trabajadores y a las trabajadoras de este país que hay que apretarse el cinturón. Y algunos ya no se lo pueden apretar más, porque ya no le quedan más números ya, ¿sabes? No le quedan más agujeritos, ¿sabes? Me parece que eso es una indecencia. Del asentismo. Yo estoy de acuerdo que hay que luchar contra el asentismo, evidentemente. Nos conviene a todos. Sí, a todos. A los empresarios y a los trabajadores. Porque a la hora de la negociación colectiva, cuando se negocia un convenio, se pone lo harto de la mesa, ¿cuánto vale? Ahí estoy yo de acuerdo en ese aspecto. Lo que no estoy de acuerdo es que al final se ha tomado una medida que pagan justos por pecadores. Hay otros mecanismos que no es el 2,5% de la jornada o el 5% de la jornada. Tenemos inspección de trabajo, inspección médica, que el empresario puede utilizar. Porque cuando un trabajador o trabajadora se da de baja, viene con una baja médica por un profesional. Por lo tanto, la empresa lo que tiene que hacer es utilizar ese tipo de mecanismos. Lo que sí quiero decir es que la norma evidentemente ha cambiado, porque antes era colectivo y ahora es individual. Los resfriados los vamos a pasar a la empresa, vamos a tener que ir cargaditos de pañuelos, porque te dice el decreto que una baja de menos de 21 días, aquí todo el mundo va a ir al médico y va a decir, deme usted 22 días porque si no me van a echar a la calle. Sí, es que lo pone la norma. Hay otros mecanismos. Igual que lo ponía hace unos días. Es que lo ponía antes también. Lo único que ha cambiado es la medida. Hay otros mecanismos que yo creo que consensuados y hablados se pueden hacer. No es tan drástico, como se ha puesto ahora mismo en la norma. No vamos a tener derecho ni a ponernos malos. No se trata de eso. Carmen. Es que no se trata de eso. Lo único que ha cambiado es que antes se medía con respecto a la media de asentismo, que se superara un 2,5 de la media de asentismo de la empresa, y ahora se tiene en cuenta solamente el asentismo del trabajador individual. Con respecto a lo demás es todo igual. Lo único que antes, si la plantilla era muy asentista, pues jamás el empresario podía tomar una medida de ese tipo. Ahora lo puede adoptar. Pero es que lo que se está haciendo es acabar con el asentismo en la empresa, que es que hay empresas que tienen un nivel de asentismo elevadísimo y que no lo puede mantener ninguna empresa. Entonces se está pensando en ese caso, el caso de
del trabajador que tiene un resfriado hasta 5 días. No se trata de eso, se trata de personas que son asentistas y de que se mide individualmente. Sobre el límite de encadenamiento de contratos temporales, ¿queréis aportar algo? Bueno, ahí evidentemente yo creo que es de lo poquito que ha favorecido el decreto. Sí, no, lo poquito no que ha favorecido. Bueno, esto con el coto, las indemnizaciones de los directivos y empleados de entidades financieras, ¿os parece las medidas más positivas a los sindicatos? Sí. Bueno, creo que el hecho de poner unas limitaciones en algunas cuestiones, en salarios que estaban absolutamente disparados, y me parece, ya digo, indecente, con la que está cayendo, me parece que sí que es positivo. Igual que quiero decir algo, si lo que ha dicho el ministro de Hacienda hoy, el señor Montoro, con el tema del ICO, de que se van a habilitar 40.000 millones de euros a través del ICO para pagarle a los acreedores de las administraciones públicas, no fuese un brindis al sol y efectivamente se aprobara en el Consejo de Ministros, se articularan los mecanismos y se le pudieran pagar a los acreedores de las administraciones, siempre y cuando quede reflejado dónde, cómo, a quién se le va a pagar, si se le va a pagar por Vero del Pueblo, se le va a pagar de la ferretería, si se le va a pagar de la farmacia, no si le vamos a pagar a las grandes empresas nada más, ¿me entiendes? No, cuando eso, pero que entiendo que si eso no es un brindis al sol y es una medida que va hacia adelante, pues seguramente que es positivo, claro que sí, porque habilitará a las administraciones a que estén un poco más desahogadas, porque en fin, lo están pasando muy mal ahora mismo. No, que yo haciendo referencia a lo que había dicho y por lo que yo he entendido que han estado hablando esta mañana de lo del tema de los préstamos estos ICO, la intención es para liberar el pago de las administraciones a las pymes, a las empresas de menos de 50 trabajadores. En eso sí estoy de acuerdo con Montoro. Ahora ya tú no ves, me cuesta más trabajo estar con el vicepresidente de la COE, que pone como holgazanes a todos los parados de este país, ¿sabes? Y nos quiere mandar a la ponía, aunque sea con un trabajo, aunque sea con un contrato precario. Hay veces que se nos va... En eso estoy ya... Bueno, yo creo que para... Por cierto, en la ponía ganan 3.000 o 4.000 euros al mes. Yo creo que ha puesto la ponía porque no sabía lo que se ganaba. Si lo llega a saber, pone otro... Como sabéis, esta reforma pues se tramitará como proyecto de ley según el Gobierno para conseguir el mayor consenso posible. ¿Creéis que se van a cambiar algunos aspectos relevantes? Aunque ya es verdad que el presidente del Gobierno ha dicho que no va a haber cambios sustanciales. O sea que para hacer una última valoración, Rafael... Bueno, ya el presidente Rajoy ha dicho estaba con Cameron reunido, tiene la misma costumbre que tenía Zapatero, por cierto, oye, todo lo que te tiene que decirnos aquí a los españoles lo dice cuando está fuera. O sea, aquí caemos al final todo en lo mismo, ¿no? Y ya nos ha comunicado a todos que, bueno, que la reforma va a tirar para adelante porque ellos consideran que es la reforma que tenían que hacer, que es la que España necesita, cosa que nosotros ya hemos dicho que no estamos de acuerdo, queda claro y patente. Y la verdad es que tenemos muy poca fe, ojalá y así sea, pero nosotros tenemos muy poca fe en que se vayan a llegar a consensos importantes de verdad y que se dé marcha atrás en algunas de las cuestiones de esta reforma en las que no estamos de acuerdo. Hay aspectos que para nosotros pueden ser incluso inconstitucionales y tenemos a nuestros servicios jurídicos trabajando en ello, ¿no? Y bueno, los sindicatos estamos ya en la calle, estamos además alzando la voz, estamos además increciendo. Estamos viendo cuál es la respuesta de los trabajadores y las trabajadoras, a ver si somos capaces de romper esa barrera del miedo y del temor que tiene ahora todo el mundo con la crisis, y ahí vamos a estar. Nos va a tener pegando ladrillo, pero todos los días. Manuel, de hecho parece que los sindicatos están tanteando el terreno por si se plantea una huelga general, ¿no? Bueno, pues yo voy a decir como dice mi confederación, todo llegará. No va a ser el presidente del gobierno el que le ponga fecha a la huelga general. Ya el domingo pasado dimos una gran demostración de que la gente no está de acuerdo con la reforma, una demostración de civismo. Aquí en Sevilla hubo muchísima gente, 50.000 personas, muchísimas, sin ningún incidente. A lo que tú has comentado, si se va a cambiar o no en el trámite parlamentario, lo hemos dicho. La pelota la tiene en el tejado el gobierno, Rajoy lo tiene en el tejado, si no quiere conflictividad. Porque ya no solo se va a pasar la conflictividad solo en la calle, sino a las empresas, a la hora de negociar y de quitar derechos. Lo que está claro es que nosotros vamos a estar en la calle, no solo Comisión UGT, porque esta reforma le afecta a toda la sociedad, porque detrás de esta reforma vendrá la reforma sanitaria, ya está la reforma de educación, ya recuerdo que ya el Parlamento catalán va a cobrar 1 euro por receta,
que en Castilla-La Mancha hay 3 hospitales ya privatizados y que ya vendrá para acá. Le va a tocar a la sanidad, le va a tocar a la educación y le va a tocar a la ley de dependencia, evidentemente. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que si no se cambia la reforma, la tendremos que conseguir en la calle, con todos los trabajadores y trabajadoras en la calle. Porque, como he dicho antes, esta reforma no solo va a afectar a los trabajadores y trabajadoras que estamos actualmente trabajando, sino a los parados, que tampoco crea empleo para los parados, no va a crear empleo, y al futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. Por lo tanto, esta reforma, como he dicho antes, es inútil y ineficaz. Y ahí, desde luego, tiene el gobierno la pelota en su tejado para intentar denegociar todas las reformas que se han hecho sin negociación, han fracasado. Y esta también va a fracasar. Muy bien. Rosa, tiene la palabra. Yo, hombre, me gusta pensar y desde luego sería mi deseo que la reforma laboral sirva, esta reforma sirva como una herramienta para que las cosas se puedan organizar en las empresas, para que nos den oportunidades a los empresarios de poder organizar y arriesgar y seguir arriesgando y apostando por los trabajadores de la misma, pues a lo mejor pues ajustándonos todos. Y desde luego pues creo que hay que leerla despacito, que tampoco creo que todos los empresarios vayan a utilizar todas las medidas que vienen aquí, ni quieran hacer uso de ellas en detrimento de sus trabajadores. Creo que las empresas que tienen buenos trabajadores y los trabajadores productivos no tienen ninguna intención, ya puede ser el trabajador que lleve 1 año, 5 años, 10 años, 15 años de prescindir de él, ni porque se ponga malo con un resfriado va a optar por despedir a un trabajador. Pienso que desde luego nos pone una herramienta y que es una herramienta que necesitamos un cambio en las relaciones laborales de este país, en la organización de nuestras empresas y que, bueno, pues por qué no darle un voto de favor, a ver si conseguimos arrancar. Muy bien. Carmen. Yo considero que se ha perdido mucho empleo, más del que se ha perdido no creo que se vaya a perder, no se puede perder más. Lo que hay que hacer es apostar por las medidas que aquí se recogen para que se mantenga el existente y se cree empleo nuevo. No tengo datos para saber si vía enmienda se va a modificar algún aspecto del decreto. Es posible que se matice alguna cosa a petición de alguno de los grupos, pero no tengo datos para decirlo. Sí es verdad que falta el desarrollo reglamentario, que nos estamos adelantando a acontecimientos cuando todavía no se ha desarrollado aspectos importantes del decreto, como son la formación, como es la extinción, y realmente creo que tiene algunos elementos que son importantes para que se genere empleo y para que se mantenga el existente. Y los empresarios estaremos en las empresas trabajando. Pues solo me queda daros las gracias a los 4, a Rafael Vargas de UGT Sevilla, gracias Rafael por haber estado con nosotros, a Manuel Martín de Comisiones Obreras de Sevilla, gracias, y a Rosa Olaya y Carmen Izquierdo de la Confederación de Empresarios de Sevilla, que esperemos que entre todos pues hayamos contribuido a dar más luz a esta reforma laboral y a mostrar, como hemos hecho, la opinión tanto de sindicatos como de la patronal, de los empresarios. Nosotros ponemos el punto final a esta edición de A Debate. Ya saben que regresamos el próximo 28 de febrero con un debate especial por el Día de Andalucía. Hasta entonces, que pasen una feliz noche. Gracias por su atención.